Amós. Vamos a hacer una ubicación geográfica. Él nació en un poblado, porque inclusive no era una ciudad, llamada Tecoa. Y este poblado estaba en las fronteras de lo que es la región de Galilea y la región de Samaria, la parte norte. Allí estaban los territorios entregados a Benjamín y a Efraín. En tal sentido, Tecoa quedaba en esos territorios. Era un poblado, no alcanzó a llegar a ser una ciudad. Sin embargo, hoy sí es una ciudad, se llama Tecoa. Está en la Cisjordania, tiene unos 3.800 habitantes, es pequeña, y está en la parte occidental del mar Mediterráneo. Y pues desde luego en la parte oriental del mar Muerto. Hay una región que es Jezreel y hay unas cadenas montañosas en el desierto, ya en lo que es la Judea, y hay una montaña muy conocedora dentro de la historia, o que la conocemos por la historia bíblica, porque allí en una montaña el señor Herodes el Grande construyó una fortaleza que se llama aún hoy el Herodión, que cuando Herodes murió, ahí está la tumba de él. Pero esto lo indicaba es que en esa fortaleza, el Herodión, donde está hoy la tumba de Herodes, hacia la parte baja ya del valle, ahí está el poblado de Tecoa. Y Amós era un campesino, se dedicaba a la agricultura, pero especialmente de un producto que solamente lo conocemos los campesinos y especialmente los que hemos estado en tierra árida, que son los higos, las higueras. Esas higueras, él tenía ese era su negocio. Y dice los libros extrabíblicos que él tenía una técnica por medio de la cual hacía que el higo creciera, el fruto, y que mediante un proceso que él tenía, lo maduraba y eso lo hacía más jugoso. De tal manera que ese era el negocio de Amós. Pero también, pues como tenía su terreno en una falda, en una aldea, pues también tenía su yunta de bueyes y él preparaba la tierra de pronto para sembrar también algunos productos como el trigo y la cebada, porque en el caso de los higos no hay necesidad de adecuar, sino simplemente de pronto retirar algunas malezas. Era la parte geográfica. La historia es tremenda, ¿no? Porque Amós le tocó confrontar a las 10 tribus del norte para decirles, mire, la destrucción del reino del norte es inminente. Y así lo fue. Pero también le tocó afrontar el mismo castigo que sufrió, desde luego, el reino del norte. Una sentencia tremenda que fue la destrucción. Pero también tuvo que vivir alguna serie de visiones como el canasto de flores, en donde ese canasto de flores variados significaba definitivamente que Dios, en su gran misericordia, también es un Dios de gran justicia. Y como era un Dios de gran misericordia, no podía permitir que el pueblo del norte, las 10 tribus, no se hubiese arrepentido. Y también tuvo, por la historia lo conocemos, como digamos, un ejemplo que él
tuvo como profeta para permanecer fiel al mensaje que recibía de Dios para llevárselo al rey que en ese entonces era, también vea, coincidió, el rey Amós. Había un Amós, rey Amós, el profeta Amós, y era contemporáneo también de otro Amós que era el papá de Isaías. Vea, coincidió ahí. Pasamos a la parte social. Como dijimos, él era un campesino, no tenía acceso a la clase sacerdotal, pero por los mensajes que él recibía de Dios, le permitieron estar en el templo, en donde estaba el sacerdote Amasías. Entonces, para él como campesino y llegar a formar parte de la asamblea de sacerdotes, y además porque no era la tribu de Leví, pues digámoslo claro, fue discriminado, fue como rechazado, ¿no? A pesar de que Dios lo había elegido para profetizar estas situaciones que había indicado anteriormente. Mire que la parte cultural es bien interesante. Recuerda que les dije en la parte geográfica que el poblado de Tecoa estaba como en territorio de Efraín y de Benjamín, como a unos 20 kilómetros de Hebrón, como a unos 18 kilómetros de Jerusalén y a unos 6 kilómetros en la parte sur de Belén. Ese era un territorio más bien desértico. Y era muy difícil para el profeta, como incluso para la misma casta sacerdotal del reino del sur, porque muchos de los asirios llegaron a apoderarse de los territorios del reino del norte. Y entonces en esa franja fronteriza entre Samaria y Galilea, pues allí llegaba personas de todas las poblaciones o naciones de cerca, y eso impedía mantener una cultura firme de lo que eran los pueblos, o mejor, la nación de Israel. Entonces había muchas confrontaciones, ¿no? Un ejemplo sería, por ejemplo, la frontera venezolana. Si usted va al norte, del norte de Santander, especialmente en Cúcuta y otros más cerca, con la gente de San Cristóbal, que ya pertenece a Venezuela, prácticamente no hay ninguna distinción. Es la misma cultura. Eso pasaba en la tierra de Tecoa, donde estuvo allí trabajando el ministerio del profeta Amós. Marcela. Sí, muy interesante todo lo que se dio pues respecto al profeta Amós, que además recordamos que es uno de los 12 profetas menores. Valga también recalcar que menores no porque fueran de menor importancia, porque lo que ellos hayan hecho o transmitido no fuese tan importante como los anteriores, sino por el tamaño de sus escritos, que eran escritos pequeñitos, de 3, este es de 9 capítulos, creo. Sí. El de Amós, entonces los otros son corticos, 3 capítulos, 4 capítulos, entonces por eso el de Jonás apenas 4, entonces por eso es conocido como los profetas menores, pero sin duda pues también Amós jugó un papel bastante importante en la época. Y allí pues para el pueblo de Israel, que aún siendo oriundo del reino del sur, de Judá, pues él la proclama que hizo del mensaje de Dios fue para el pueblo, fue para el reino del norte, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir Amós? Amós, el significado de Amós es portador o carga. Ese es el significado hebreo. Como lo dijo Juan en su perfil de, digamos, como personal, profesional, era pastor de ovejas, era agricultor, él cultivaba lo que eran los higos, los de sicómoros, ¿no? Sí, digamos, es que hay dos clases de planta de higos. El higo, digamos, fino,
como podríamos decir la manzana, Sí. que viene de Chile especialmente, ese sería un árbol muy fino. Pero había un árbol, digamos, silvestre, que se le decía el sicómoro, y ese era el que cultivaba Amós, porque ese era como el alimento o la fruta de los pobres. Sí, entonces él cultivaba, digamos, higo el que él cultivaba. También, pues lo que decía Juan, pues era de Tecoa, es decir, del reino del sur. Algo importante para mencionar es que Amós no tenía descendencia sacerdotal ni de la nobleza como muchos de los profetas que Dios llamó, que sí eran de casa de sacerdotes, que tenían alguna, digamos, como algún lugar de preeminencia en esta línea, pero no, Amós no era de esta, digamos, como de este rango, por decirlo así. Digamos que de Amós, ¿qué vemos? Que Amós, en su parte personal, lo que podemos distinguir de él es que fue una persona muy obediente a Dios, sumisa a Dios, porque Dios lo llama y él sencillamente obedece. Él no tiene ningún reparo en dejar su oficio para obedecer para lo que Dios lo había llamado. Inclusive vemos que tuvo una personalidad bastante, digamos, como bien, ¿sí? Porque en el capítulo 7, versículo 12 nos dice lo siguiente: entonces Amasías envió órdenes a Amós: vete de aquí, profeta. Regresa a la tierra de Judá y gánate la vida profetizando allí. No nos molestes con tus profecías aquí en Betel. Este es el santuario del rey y el lugar nacional del culto. O sea, yo lo leo así, pero yo me imagino que estas palabras se las dijo él en un tono despectivo, en un tono de desprecio, porque recordemos que Amós no venía de una línea sacerdotal ni de nobleza de allí. Entonces, vete allá, a tu pueblo. O sea, así como despreciando su esta. Pero miren lo que les contesta Amós. Y dice, pero Amós contestó: no soy profeta profesional, ni fui entrenado para hacerlo. No soy más que un pastor de ovejas y cultivador de las higueras sicómoros. Sin embargo, el Señor me llamó y me apartó de mi rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo en Israel. Ahora bien, escuchen este mensaje del Señor. Esto me parece tremendo, me parece hermoso, porque acá vemos a un Amós bastante seguro de su posición. Sí, soy pastor de ovejas, sí, cultivo higos sicómoros, lo que decía Juan, para los pobres, pero tengo un llamado de parte de Dios. No soy profeta como los que ustedes dicen, profesionales formados, pero he sido profeta enviado, elegido por Dios, formado directamente por el mismo Dios, capacitado por el mismo Dios para venir y darle esta palabra. Entonces, eso me encanta de Amós, esa seguridad. Entonces, vemos una Amós, además que según algunos estudiosos, parece que Amós no era cualquier, digamos, como, sí, no era inculto. O sea, el tiempo para él cultivar, para él cuidar las ovejas, también le permitía a él estudiar y conocer la situación de su región, porque no solamente era allí de Judá, sino también de Israel, del norte, ¿cierto? Del pueblo del norte. Entonces, Amós tampoco era cualquier persona iletrada. Él conocía, era una persona estudiosa, que es lo que nos deja también saber algunos maestros de la palabra y de estos escritos, que Amós era una persona que estudiaba y que conocía las situaciones actuales del pueblo. Qué bueno, Marcela, porque tu exposición nos hace reflexionar una cantidad de valores, de sabiduría que hay en la persona que nunca va hoy, digamos, a una universidad
o que una persona que no tiene un título, pero que cuando es llamado por Dios a ejercer un ministerio, esa persona que no tiene ninguna formación, digamos, académica, lo hace N veces mejor que cualquier académico. Y lo hace porque tiene una virtud, es una relación directamente con Dios. Y Amós la tuvo, porque para que Dios lo llamara a él, era porque veía en él un corazón de fidelidad, un corazón de amor por el pueblo, pero también un corazón, como Marcelita lo indicó, con autoridad, ¿no? Con carácter. Ujú. Algunos biblistas dicen que realmente Amós no sabía escribir, tuvo su amanuense. Sí. Pero lo que tú dijiste, Marcela, es que él conocía no solamente la historia de pronto de los profetas, porque no podríamos hablar de Isaías porque fue después, ni tampoco de pronto a Oseas, sino que él conocía, en primer lugar, la ley, o sea, la Torá. Él tenía que saberla, que la escuchó porque en esa época las enseñanzas eran en forma oral. Es un elemento tremendo. 2, él debía saber cómo fue el ministerio profético de 3 grandes profetas antes de él, empezando por Samuel, Sí. luego Elías y luego Eliseo. Grandes profetas. Y por eso él, sin ninguna formación, como Marcelita lo dijo, ni sacerdotal, ni inclusive judía, es decir, el conocimiento que recibían los judíos de la alta clase, sino que él simplemente escuchaba las enseñanzas en forma oral y tenía esa facultad. Y mira que, pues, escuchándote, Marcela, me acordé de mi papá, que mi papá no fue sino 1 año a la escuela. Y mi papá era como ese líder en la vereda, y como que encontraba las soluciones, ¿no? Sí. Y como que corregía a la gente, le decía, mire, no hable así, las palabras son esto, y esto significa tal cosa. Y cuando mi papá hablaba, como que toda la gente le escuchaba, y yo recuerdo que les hablaba, los ilustraba, entonces había una sabiduría tal vez adquirida a través de la vida, ¿no? Yo creo que ese fue Amós, un hombre que recibió su formación del conocimiento de Dios directamente por la tradición oral, pero directamente por lo que Dios le habló. Sí, y tú mencionando a tu papá, pues yo también menciono a mi abuelito. Mi abuelito era una persona supremamente ilustrada, conocía muchísimo, promovió muchas obras sociales en el pueblo y sabía mucho. Y no pasó por una institución, porque pues para eso están los libros, para eso pues hay otras herramientas para uno pues formarse. Así que digamos que decir que Amós era de pronto un iletrado, una persona que no tenía el conocimiento, pues sería ignorante hacerlo, porque no hay que ir a una academia para conocer y para ser una persona culta, ¿sí? Entonces podemos saber que Amós, sí, lo que tú dices, era una persona que conocía, que observaba lo que estaba, lo que pasaba alrededor, además estaba cuidando ovejas, mira, además lo vimos con David cuando estudiamos el perfil de David. David fue preparado aún cuando estaba cuidando las ovejas, él conocía también, él se formó como un guerrero. Sí. Entonces, digamos que acá de Amós, ¿qué vemos? Que es su condición, su oficio, pues también Dios la usó para transmitir el mensaje que Dios quería a través de él, que era la justicia, porque Amós en sus escritos se conoce como el profeta de la justicia. Inclusive R.C. Sproul lo mencionaba como que algunos
se pegan de él para hacer como ese activismo social, ¿sí? Entonces, porque él, precisamente Dios lo usó para ir a hablarle al pueblo de Israel, era un pueblo que estaba en mucha riqueza. Lo que estaba sucediendo en el contexto era que estaban prósperos económicamente, pero ¿qué sucedió? Que había mucha injusticia social porque las riquezas se estaban ostentando en un solo grupo, se concentraron en un solo grupo y los sacerdotes y el pueblo de Israel se había olvidado de practicar la misericordia, de practicar la generosidad con otros. Entonces Amós es el profeta de la justicia, diferente a Oseas, que fue el de la misericordia. Entonces, inclusive Arcelos Prus los dice como los gemelos, los profetas gemelos, porque ambos fueron contemporáneos. Así que Amós, pues imagínense, había que tener también una sensibilidad muy hermosa y muy profunda para poder ir a hablar a estas personas este mensaje que Dios les iba a decir. ¿Por qué? Por lo que mencionábamos, porque se volvieron personas muy insensibles ante la necesidad de los otros. Qué bueno, Marcela, porque en verdad el maestro, vamos a decirlo así, directamente de Amós y de muchos, y hoy aún en la contemporaneidad, imagínense qué mejor maestro que Dios le habla a uno directamente. Hoy por medio de la palabra, y quiero resaltar algo que tú dijiste. Es la precisión del lenguaje que Amós utiliza perfecta cada palabra para cada situación. Y si entramos a analizar el estudio, digamos, o la conexión teológica de Amós directamente con Dios, vamos a ver 3 aspectos fundamentales, muy importantes, porque mire, ¿cuál era el contenido del mensaje que Amós llevaba al rey, al sacerdote y al pueblo? Era que definitivamente, porque el pueblo no se había arrepentido, venía un juicio, venía la destrucción. Eso es, y así se dio en el año 722, desde luego antes de la era cristiana. Y Marcela indicó algo muy importante, la justicia. La justicia que captó del mensaje en las visiones que Dios le dio a Amós, cómo realmente en el mismo pueblo de Israel, especialmente en las 12 tribus del norte, había una injusticia tremenda. El rey vivía lleno de comodidades, llena de suntuosidades, grandes banquetes. Sí. Y de igual manera lo hacía la casta o clase sacerdotal. Vivían en grandes palacios, vivían de una gran comodidad, y el pueblo, la comunidad que trabajaba, realmente tenía que todos los productos o producto de su trabajo llevárselo al rey como impuestos, como ofrendas, como contribuciones. Y esto fue lo que precisamente indicó Amós delante de Dios, proclamando esa injusticia social, como hoy la podríamos llamar. Pero algo más importante que él proclamó al rey y a la casta sacerdotal fue esa religiosidad en abundancia, ¿no? Entonces sí, los sacerdotes y el rey iban y presentaban sus ofrendas, sus holocaustos, todo lo que tenía que ver con la ley ceremonial, pero no vivían la piedad, la misericordia y la sensibilidad por el dolor de la mayoría de la comunidad que estaba sufriendo de hambre, durmiendo en cuevas, sin abrigos, andando descalzos, sin productos. Entonces, esos fueron los 3 aspectos que realmente, cuando se estudia la teología del libro de Amós, vemos, ¿no? Es decir, la inminente destrucción, el juicio, de la justicia o injusticia, la desigualdad social,
y la religiosidad, es decir, solo apariencia, solo las cosas bonitas, pero en el fondo no daban de beber ni de comer realmente al que tenía sed y al que tenía hambre. Sí, la verdad que al estudiar este personaje de Amós, los escritos que Dios le reveló a él, y es donde uno se da cuenta que Dios, Él nos ha formado a cada uno con algo especial, y que esa condición, ese oficio que desarrollamos, Él lo usa para un propósito, que es transmitir un mensaje que traiga arrepentimiento, que traiga verdad, que traiga realmente a la gente, que la vuelva a Él. Y lo vemos en Amós, en sus escritos, que el oficio que él desarrollaba, y por eso él ni siquiera tampoco quería que lo calificaran con los profetas profesionales, porque esos profetas se habían vuelto personas infieles a la bondad de Dios, a lo que Dios quería que transmitieran, porque muchos los escuchaban. Pues recordemos que los profetas, que lo que fue Jeremías, lo que fue muchos de estos profetas, muchos, ellos transmitían el mensaje de verdad de Dios, pero habían otros profetas que estaban al servicio de los reyes, que les decían a ellos lo que ellos querían escuchar. Entonces, por eso el mismo Amós no quería que lo calificaran dentro de ese papel de profetas profesionales, porque el mensaje que Amós iba a transmitir era un mensaje duro, era un mensaje realmente que moviera al pueblo a arrepentimiento, porque hacía falta esto también. ¿Por qué? Porque hablaba de la idolatría, de la infidelidad que ellos en la que ellos habían caído. Y me impresiona, porque digamos, como aquí en estos pasajes, Amós les habla, Dios le habla a través de él, y les dice unas palabras muy fuertes, y les dice, sí, o sea, ustedes cantan muy bonito y creen hacer lo que cantan muy bonito, como el como David, pero ¿qué están haciendo? Sí, entonces ustedes pueden ir allí a todos los escritos donde Dios a través de Amós les dice: escuchen ustedes, vacas gordas que viven en Samaria, imagínense. Ustedes, mujeres, que oprimen al pobre y aplastan al necesitado. Entonces, son palabras fuertes. ¿Por qué? Por lo que hablábamos, porque Israel estaba en una época de mucha abundancia económica, material, se habían alejado de Dios, pero se habían olvidado de ejercer la justicia social, de pensar en el pobre. Y esto me recuerda el pasaje de Jesús cuando le dijo, cuando estuvo acá en esta tierra, que él decía: ustedes, si le dan al pobre, o sea, cuando te vimos sin sed y no te dimos agua, cuando estuviste preso y no te visitamos, y por eso él dice, cuando lo hacen con uno de estos, lo hacen conmigo. Entonces no está mal, y Dios no es que no quiera que ellos fuesen prósperos económicamente, pero como dice la palabra, Él bendice a unos para que bendigan a otros. Y una de las cosas que podemos ver al inicio de la iglesia del Señor en los Hechos es que se reunían, vendían sus bienes, no había necesitados, dice allí en Hechos, porque practicaban la generosidad, porque no había alguien que tuviese mucho más que el otro. Y eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Prosperarnos, bendecirnos económicamente, pero también pensar en aquellas personas que están en necesidad. Y esto no era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, por eso me parece tremendo esa palabra, vacas gordas. O sea, tremendo. Porque ellos se jactaron, ellos acumularon para ellos riquezas, pero realmente había mucha injusticia en este pueblo. Y de ahí que pues en este lenguaje que además que Amós conocía, porque pues era, miren, de ahí cómo Dios, tu talento, tu oficio, lo puede usar para hablar a otros en el lenguaje. Y de ahí lo vemos en las parábolas, cómo Jesús hablaba de acuerdo al público al que se estaba dirigiendo. También él usaba diferentes metáforas para que también su mensaje fuese entendible en ese momento. Entonces, de Amós vemos realmente que era un hombre muy valiente, un profeta que realmente muy sumiso a Dios y que tenía esa sensibilidad de transmitir y de obedecer lo que Dios, o sea, costara lo que costara, no le importaba.
Entonces ustedes pueden leer en todos los pasajes de todo el libro de Amós, que son 9 capítulos, cómo a través de todo esto Dios habla fuerte al pueblo y que sin duda esto también aplica en la actualidad. Sí, y qué bueno que haces esa referencia de cómo en esa época, en este reino del norte, era, mejor dicho, la panacea, el pan de cada día, en donde el pueblo realmente sufría, no solamente por el trabajo para poder realizar sus productos y llevarlos como ofrendas, porque era una ley, sino una discriminación tremenda. Entonces se puede imaginar para esa época y para esa, digamos, eminencia del rey o de los mismos sacerdotes, que el profeta Amós les dijera vacas gordas. Y ahí no está en el texto bíblico, amigo, pero hay un hecho que, claro, cuando uno lee esta historia secular, dice uno, Dios mío, ¿cómo terminó entonces Amós? Imagínense que dice el texto, la historia, en este caso es de Plinio el Joven, que Amós fue al templo, Sí. donde estaba predicando el sumo sacerdote Amasías. Amasías, y le dijo todas estas cosas que nos estaba diciendo Marcelita. Yo creo que ahí debió decir vacas gordas. ¿Qué le pasó a Amós? Lo echó el sacerdote del templo, lo sacó. Sí. Dice la historia de Plinio el Joven que un hijo del sacerdote, Amasías, lo persiguió y lo cogió y le pegó con un palo en la cabeza. Lo hirió. Y él de ahí, de Jerusalén, se fue para su tierra, Tecoa, pues porque ya lo habían desterrado de ahí. Y es triste, ¿no? Que no alcanzó a llegar a Tecoa porque ya llegando, viendo la ciudad, murió por ese golpe de la cabeza. Y cuando yo leí esta historia, pues uno dice, Dios mío, ¿por qué? Si él cumplió la misión al pie de la letra. Pero esto nos enseña cómo más importante que el desprecio, que lo saquen a uno de una parte por predicar la palabra de Dios y que hayan de pronto murmuraciones, pues si esto le pasó a Amós este grande y a muchos otros profetas, los apóstoles y muchos padres de la iglesia, pues mire que esto nos enseña a cómo definitivamente nosotros cuando somos llamados a predicar la palabra, a enseñar la palabra, pues lo hacemos es por la obediencia a Dios, porque nos ha elegido, nos ha llamado para que llevemos ese mensaje de verdad que es el que realmente perdura. Quería contar esa historia del profeta Amós. Lo cierto es que su panteón o mausoleo, como lo pueden ustedes indicar, está en Tecoa, una ciudad que hoy forma parte de Cisjordania. Ahí está Tecoa, ahí está, digamos, las cenizas o el mausoleo del profeta Amós. Sí, y pues realmente, Dios mío, pues obviamente que uno eso pues lo conmueve, pero es donde uno puede ver el carácter realmente de estas personas que Dios eligió, como todos estos profetas, para llevar a cabo el cumplimiento de una misión que Dios les entregó. Y lo más hermoso es que ellos sencillamente cumplieron. Tal vez su cuerpo físico, su muerte acá en esta tierra no fue la más tranquila como uno desearía, pero
gran recompensa seguramente recibieron y van a tener ya en el juicio final por haber cumplido con un mandato, y hay de los que, por supuesto, no, se burlaron y no acataron. Por eso precisamente Pedro, cuando da ese discurso, después de que es lleno del Espíritu Santo, él menciona a los profetas y él dice: ustedes mataron a los profetas y mataron a Jesús, le dieron muerte a Jesús. Entonces, Dios de una y otra forma les habló al pueblo y lo sigue hablando a nuestras vidas a través de todos estos mensajeros, con sus vidas, con sus testimonios, con sus enseñanzas, para que nosotros realmente, pues para que su pueblo escogido, en ese caso pues Israel, pero nosotros como iglesia, realmente cumplamos el propósito que Él tiene con nosotros y que realmente podamos aprender de este libro, que Amós, que son palabras de Dios, que podamos evaluarnos y podamos decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? Porque Dios le habló hacia el pueblo de Israel, pero de esa palabra, ¿qué puedo aplicar hoy para mi vida? Como iglesia, como pastores, como líderes, realmente estamos preocupados también por las personas de nuestra congregación, por nuestros hermanos en la fe, cómo están, qué necesitan. Porque eso es lo que es el libro de Amós, es esa justicia que Dios está diciéndole a los sacerdotes, al pueblo de Israel. O sea, sí, tienen todo esto, no solamente en la idolatría se desviaron, sino también, reiteramos, en esa parte de practicar la justicia. Y ahí en el capítulo 2 lo menciona, ustedes lo pueden leer, el capítulo 2, es que todo el libro lo pueden leer, o sea, siempre que lean estos libros, revisen con el Espíritu Santo qué es lo que quiere mencionar, qué es lo que Dios quiere, qué mensaje está transmitiendo en ese momento, a ese pueblo en ese momento, para que asimismo no lo leamos como un libro más, sino para que, oiga, Dios, tal vez yo soy de esas personas, sí, voy a la iglesia, canto, hago esto y aquello, pero realmente, ¿cómo estoy practicando? ¿Realmente soy un cristiano practicante? No como decía de pronto un pastor amigo en común con Juan que tenemos, que nos decía, hay muchas personas en los templos ahorita evangélicos que no son cristianos y que juran y creen que son cristianos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque se ha vuelto, y esto lo voy a decir con temor y temblor, la iglesia cristiana protestante, acá y en el mundo me imagino, pero pues acá, realmente se ha vuelto como la iglesia religiosa tradicional, porque muchos van al templo cristiano evangélico porque es chévere, por cumplir con un rito religioso, porque ya no voy al templo católico, por decirlo así, porque tal vez no es tan chévere su misa, pero entonces voy al evangélico porque sí, es más chévere, y esto y aquello. Entonces, ¿cómo estamos? O sea, porque esto no solamente es, sí, Dios le habló al pueblo de Israel en ese momento, pero Él también nos está hablando a nosotros como iglesia del Señor. Que su mensaje realmente no se diluya, su palabra no se diluya, y que realmente estemos practicando la justicia, la generosidad, estemos dando la palabra de Dios como debe ser. Qué buena conclusión, Marcelita, porque sus palabras son de exhortación con fundamento en esta vivencia del profeta Amós, y es, digamos, de actualidad, ¿no? De actualidad. Mire que a mí lo que más me asombra, pero antes quiero agradecer acá en Facebook, que no quiero que se nos pase el momento. Tenemos acá a Rubiela Nope Hernández, dice excelente, que ha aprendido todo un montón, bendito sea Dios. Miriam Garzón dice que buena y bonita palabra, bendiciones. Y Miriam Garzón también nos dice agradecimiento. Yo por acá en mi WhatsApp tengo. Mientras tú ubicas en WhatsApp, también en YouTube, saludamos a todos los que están conectados. Y J. Cortés nos dice apoyo en oración por misiones. Es la petición, claro que sí.
Y en WhatsApp a todos los que también han reportado sintonía, un cordial saludo, quienes lo hacen en este momento, pero que también se van a conectar más adelante, un cordial saludo. Sí, y entonces en WhatsApp dicen Carmenza de Sogamoso, que siempre se comunica, no conocía bien la historia del profeta Amós. Tenía entendido que un profeta menor era porque no tenía mucha significación y que había profetizado muy poco. Y la hermana Gloria en Caldas, pero Caldas Boyacá, en la parte de Occidente, es una profesora, la profesora Gloria dice que qué buena enseñanza, que siempre nos escuchan en las horas de la noche. Gracias a todos. Entonces, mire, a mí me llama mucho la atención, Marcela, es como Dios privilegió a Amós, porque miren, él tuvo 5 visiones. Uh-huh. Y mire, en estas 5 visiones toda la sabiduría que Dios le dio, ¿no? Hablábamos que él vio una nube de langostas o nubes de langosta y él entendió que era el juicio, y eso está en el capítulo 7, el versículo 1 en adelante. Y también él soñó con fuego, y nosotros sabemos que el fuego prácticamente es juicio, es castigo. Uh-huh. Y está en el capítulo 7, versículo 4. Y me gusta mucho. Él soñó con una pared, como la que estamos viendo acá, y una plomada. Sí. Entonces la plomada, tal vez muchos no la conocen, es un aparato que utilizan los albañiles para medir que la parte de la última de la pared está derechita con la parte de abajo. Entonces tienden la plomada, y lo que recibió Amós, ahí está en el capítulo 7, versículo de 7 al 9, es que se necesitaba que el pueblo fuera recto delante de Dios. Sí. Y otra, también del canastillo de las frutas, ¿no? Que ya vimos que era prácticamente como uh-huh. había una gran corrupción en las tribus del norte. Y por último, la última fue, está acá, está Dios sobre un altar. Vio él en esa visión, y es precisamente que Dios en su trono se sienta y hace justicia, aún por su misericordia, y no es que no ame a su pueblo, porque siempre lo demuestra, porque deja su remanente. Y porque lo ama es que lo disciplina. Y miren estas palabras rápidamente, lo voy a leer, ustedes lo pueden con detenimiento, capítulo 5, versículo 21. Odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza. No escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? No, servías a tus dioses paganos, Sacud, tu dios rey, y Kiun, tu dios estrella, las imágenes que hiciste para ti mismo. Por lo tanto, te mandaré al desierto, a un país al oriente de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos celestiales. Excelente. Definitivamente debía tener un carácter tremendo, una firmeza, para pararse frente a esta gente sin ser del grupo selecto, la nobleza del norte de Israel, para decir estas palabras. Qué bueno, ¿no repite la cita? Capítulo 5, del versículo 21 en adelante. Repáselo. Exacto. No es que Dios no quiera, a mí me encanta ir a la iglesia a alabarle, pero es que realmente lo practiquemos y practiquemos la rectitud, porque no es que Dios despreciara que lo alabaran, es cómo estaban viviendo el pueblo de Israel. Exacto. Bueno, hemos llegado al final del Impulso por Fuego AM, agradeciéndole a todos los oyentes por su participación, y en el control master Lorena
Gracias, Marcelita, por su compañía y su enseñanza. Les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte en El Impulso. Hasta otra oportunidad. Bendiciones.